Ya listo. Bueno, el día de hoy vamos a tener la sesión número 2. ¿Me logras escuchar bien? Sí, sí, te escucho bien. Ya, ya, gracias. Ya, vamos a tener la sesión número 2 que es sobre inflamación aguda y crónica. Bueno, entonces, para eso primero vamos a definir qué es la inflamación, ¿no? Para comenzar, siempre creo que la inflamación se asocia normalmente a algo malo, ¿no? Suele asociarse a algo malo, a enfermedades, todo lo que termina con el sufijo itis es lo que se asocia a inflamación, ¿cierto? Por ejemplo, apendicitis, gastritis, entre otros. Sin embargo, hay que saber de que en realidad se trata de una respuesta protectora que lo que busca es eliminar el agente agresor que está causando esa lesión celular. Este, esta respuesta es de parte de los tejidos vascularizados que lo que quieren es que o van a transportar los leucocitos que están circulando normalmente en los vasos sanguíneos hacia el sitio de la lesión para que puedan atacar el agente agresor. Y es por eso que es importante que saber de que puede ser útil, sí, porque nos sirve para localizar, para neutralizar y para destruir al agente patógeno y sobre todo también para dar inicio a la reparación de la lesión, que sería su labor o su función principal. Sin embargo, cuando ya es a largo plazo, se vuelve un estadio prolongado, como en el caso de las enfermedades crónicas, es que sí puede ser perjudicial para la salud. O también cuando se trata de enfermedades como de hipersensibilidad, o va a causar daño por el propio proceso, puede causar daño a los tejidos locales. Bueno, además de eso, proceso de la inflamación involucra dos partes, que es la reacción vascular de lo que tiene que ver con la microvasculatura, que ahorita voy a explicar, y también la reacción celular, que es la mediada por los leucocitos o por las células de defensa, por las células y las moléculas de defensa. Ya. Ahora, teniendo eso claro, y ahora ya con esas dos partes sería lo más importante en cuanto a lo que hay que saber de la inflamación, pero también en la teoría nos explica un poco de la historia. De aquí lo más importante es saber que hay cinco signos cardinales de la inflamación, de los cuales los cuatro primeros, que son estos de aquí, rubor, rubor, tumor y dolor, como se ve en la imagen, está representado. Esos cuatro primeros fueron mencionados por primera vez en el siglo número 1 en Roma por Celso y ya después en el siglo XIX por Virchow se agregó la pérdida de la función. Y Virchow también lo vamos a ver en otras clases porque es el padre de la patología. Entonces, vamos a ver que ha agregado muchos términos en cuanto a estadios, bueno, sobre todo en inflamación o también la reparación. Ahora, sobre las características generales o las secuencias en lo que son los pasos de una reacción inflamatoria típica, primero tenemos el reconocimiento del agente. Como dije, lo que busca la respuesta de la inflamación es llegar al agente, al sitio de la lesión celular y poder destruir al agente lesivo. Es por eso que lo primero que se busca es reconocer el agente nocivo. Esto puede ser por el reconocimiento de células o productos microbianos, o si no también por las propias células que están siendo dañadas por esos productos, liberan sustancias que van a finalmente permitir que pueda reconocerse la gente, ¿no? Luego está el reclutamiento de los leucocitos, que son las células de defensa y también de proteínas plasmáticas que van a migrar hasta el tejido de la lesión. Y luego ya como tal la eliminas. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Pero después ya lo voy a explicar con los dos tipos de respuesta que dije acá, la reacción vascular y la celular. Luego del reclutamiento de leucocitos está la erradicación del agente, que ya es la eliminación sobre todo por células fagocíticas, como los macrófagos, y también la regulación de la respuesta. Este paso es importante porque determina mucho cuando la inflamación se vuelve ya un estado patológico, ¿no? Porque se tiene que determinar bien cuándo es el fin de la reacción inflamatoria para que no se vuelva prolongada y finalmente no se vuelva perjudicial. Y ya por último, la resolución, que es cuando el tejido lesionado va a ser reemplazado por tejido conjuntivo. Y este paso es ya es parte incluso de otra clase, que es todo lo que tiene que ver con la cicatrización, con la reparación. Pero hoy día vamos a ver la primera parte, que es la inflamación. Entonces, vamos a tener dos tipos de inflamación, que es la aguda y la crónica. Sobre todo se diferencian en el tiempo. Ah, ya. Y acá sobre las consecuencias me faltó explicar. Acá sobre las consecuencias, bueno, estos
Ya algo general para saber que la inflamación cuando es excesiva suele ser la base de enfermedades crónicas, como expliqué, y cuando se vuelve defectuosa es que va a generar un aumento en la susceptibilidad a las infecciones, porque los leucocitos están enfocados en solo un sitio de la lesión y entonces están disminuyendo en todo el cuerpo, ¿no? Entonces esas pueden ser dos consecuencias importantes si es que la inflamación es excesiva o defectuosa, así sí se vuelve perjudicial. Ahora, con respecto a la inflamación aguda, empezando por la inflamación aguda, que esta es la que es más extensa porque la crónica tiene menos información. Sobre la inflamación aguda, esta se trata de una respuesta rápida de horas o días, autolimitada también, que puede resolverse espontáneamente y además sucede cuando se trata de agentes agresores que son fáciles de erradicar, que pueden ser, por ejemplo, bacterias, pueden ser hongos o células muertas. Son agentes fáciles de erradicar. Ahora también, incluso se dice de que los síntomas son más pronunciados que una inflamación crónica. Sin embargo, la diferencia con la inflamación crónica es de que la resolución aquí en la inflamación aguda sí es espontánea, ¿no? A diferencia de la crónica que puede perdurar y persistir en la gente. Pero los síntomas locales y sistémicos sí son más pronunciados, ¿no? Por eso las enfermedades crónicas suelen ser silenciosas también. Ya. Entonces, las características principales de la inflamación aguda van a ser que se libere las proteínas de los vasos sanguíneos y al liberarse, tanto líquido como proteínas plasmáticas, se genera un edema. Y también lo que mencioné antes, que es la migración de los leucocitos por todo el vaso sanguíneo, ¿no? Eso es la forma en la que se da la respuesta protectora para que puedan atacar al agente lesivo. Entonces aquí, en este esquema, se ve un poquito lo que son los cambios vasculares, la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y el reclutamiento de los leucocitos. Y también cómo cómo el tejido lesionado lleva a la liberación de citocinas, de factores quimiotácticos, que lo vamos a entender mejor ya viendo la reacción celular. Ya. Entonces, como dije al inicio, el proceso inflamatorio va a constar de dos partes, por así decirlo, ¿no? Que necesitan estar conjuntamente para que se pueda atacar al agente lesivo, que es la reacción vascular y la reacción celular. Entonces, primero está la reacción vascular. Aquí tenemos, esta es lo primero que se da es la vasodilatación, que va a ser inducido por diferentes mediadores, entre ellos, y el más importante es la histamina porque la histamina es un mediador secretado por los mastocitos y por los basófilos en la respuesta inflamatoria. Pero también tenemos prostaglandinas, también tenemos serotonina y óxido nítrico que pueden contribuir a la vasodilatación. Ahora, esto sirve para que el flujo sanguíneo aumente y es por eso que se manifiesta con rubor y dolor, que ya lo había mencionado dentro de los 5 signos de la inflamación. Entonces, podría decirse que son los primeros signos de inflamación que se pueden ver, ¿no? En el proceso inflamatorio. Luego, ya que el flujo sanguíneo está aumentado, también va a aumentar la permeabilidad sanguínea. Sin embargo, aquí van a haber otros mediadores, aunque también se menciona la histamina, que acá está inducido por aminas, entre ellas la histamina. eh, pero también tenemos a las radicininas, a los leucotrienos, a algunas proteínas del complemento. Y lo que ocurre en el aumento de la permeabilidad es que se van a generar espacios interendoteliales, que se debe a la extravasación vascular. Eh, la extravasación vascular básicamente va a ser la salida del líquido y también de un líquido rico en proteínas plasmáticas hacia los tejidos extravasculares. Pero eso se puede dar por dos mecanismos. Y acá están al costado los mecanismos. Puede ser por la retracción de las células endoteliales. Aquí se ve que por los propios mediadores, por inducidos, que son la histamina, los que he mencionado aquí, bradicininas, leucotrienos, las células endoteliales es como que se retraen y se achican, entonces generan espacios en el vaso sanguíneo o en el endotelio para que puedan salir las proteínas plasmáticas. Eso puede ser, por así decirlo, de una forma ordenada, porque hubo una señal que mandó hubo una reacción más ordenada. Y además, en este mecanismo de extravasación es rápido, pero es de vida corta, o sea, solo dura minutos. A diferencia de que cuando hay una lesión endotelial directa o un trauma directo, algo más fuerte, por ejemplo, acá están quemaduras térmicas, toxinas bacterianas,
Aquí más bien el endotelio va a estar dañado, entonces se generan ya rupturas en el endotelio que también terminan generando espacios interendoteliales por el que va a salir las proteínas y el líquido. Esa respuesta también es rápida, pero, o sea, se responde rápidamente, pero dura más tiempo, ¿no? Puede ser prolongada de horas a días. Y ya. Entonces, en esta otra imagen también se ve parecido, como más que todo aquí se ve que la membrana basal acá sí se daña, en cambio aquí no, porque sí es un proceso como mediado ordenadamente, ¿no? En el que sí se generan espacios internoteliales, pero sin que sea una lesión directa o brusca. Pero eso es lo que, los dos mecanismos de la extravasación vascular. Luego, siguiendo con la reacción vascular, tenemos la pérdida de líquido. Como dijimos, salieron las proteínas y salió el líquido del vaso, entonces eso va a generar edema y el edema, a su vez, va a hacer que se concentre dentro del vaso sanguíneo los elementos formes, pero sobre todo los glóbulos rojos. Sobre todo los glóbulos rojos van a ser los que se concentran en el vaso sanguíneo, ¿no? Y entonces, consecuentemente a esto, se produce el estancamiento de glóbulos rojos en el centro del vaso. Lo que ocurre es que se disponen como de manera axial central en el vaso y a este proceso se le denomina éstasis, que se debe a la pérdida de líquido, ¿no? Entonces todo va como consecuentemente porque son pasos de la reacción, ¿no? Si se perdió líquido dentro del vaso, ya solamente quedan glóbulos rojos que van a generar la éstasis, que finalmente además se manifiesta como eritema. Y que acá se puede ver, ¿no? En la lámina se puede ver como todo, hay un montón de glóbulos rojos agrupados, amontonados en el vaso sanguíneo. Y ya para terminar con la reacción vascular, ya que los eritrocitos se van a encontrar dispuestos en el centro del vaso, los leucocitos, que también están viajando por el flujo sanguíneo, van a disponerse de forma cercana al endotelio. O sea, van a estar más cerca al endotelio, porque esta disposición de los glóbulos rojos va a permitir de que estén más cerca del endotelio y que finalmente puedan migrar al sitio de la lesión. Y también algo que hay en la éstasis es que hay mayor viscosidad sanguínea. Aquí, ya. Y bueno, eso es hasta todo lo que es la reacción vascular. Entonces, voy ahora a explicar lo que sería la reacción celular, que también es una continuación, ya habiendo entendido la reacción vascular, ¿no? Entonces, primero aquí estamos con la marginación, que es casi lo mismo de la última parte. La marginación es lo mismo que la redistribución que tienen los leucocitos debido a que los glóbulos rojos están estancados en el centro del vaso sanguíneo. Entonces, acá como puedes ver en la imagen, los leucocitos están dispuestos cerca del endotelio y eso les permite tener este proceso de migración hacia el sitio de la lesión mucho más fácil, ¿no? Porque ya están cerca del endotelio y pueden salir. Esa es la marginación, básicamente, que eh, puedan desplazarse los leucocitos, ya que los glóbulos rojos están dispuestos de esa manera. Luego ya en el rodamiento se van a generar interacciones de baja afinidad, pero para eso tenemos que presentar a las selectinas. Las selectinas son como las estrellas en cada paso del proceso inflamatorio. Vamos a tener como estrellas o protagonistas de cada paso. Entonces, en el rodamiento son las selectinas. Acá vamos a poner las selectinas. Acá están las selectinas. Entonces, lo que se genera es que van a utilizar estas proteínas, que hay tres tipos, la P, la E y también la L, que está acá en los leucocitos, solo que no lo han señalado. Pero la P es bien fácil saber dónde están porque la E está en el endotelio, la P está en plaquetas y endotelio y la L está en leucocitos. Entonces se van a generar como si fuera un pegamento que va a ir saliéndose porque no es tan fuerte, son interacciones de baja afinidad entre las selectinas y los leucocitos y las selectinas que están en el endotelio. Y eso permite que el leucocito, la célula de defensa, pueda ir rodando por todo el vaso sanguíneo. Ahora, esto sucede porque al ser interacciones de baja afinidad, el propio o la propia corriente sanguínea hace que se despeguen, por así decirse, las uniones, ¿no? Entonces va rodando. Y luego también, ya luego de que está rodando, tiene que detenerse, entonces se produce la adhesión.
Y ahora para este paso están las integrinas, que son otras proteínas que también y normalmente generan estados de baja afinidad en realidad con el endotelio. Las integrinas están aquí en los leucocitos y van a unirse a sus ligandos, que son en este caso las ICAM o las BCAM, que son moléculas de adhesión que están en el endotelio. Entonces, en el rodamiento, las uniones eran entre selectinas de leucocitos y selectinas de endotelio. Y ahora en la adhesión, las uniones van a ser entre integrinas de leucocitos y ligandos de las integrinas, que son denominados ICAM o BCAM. Sin embargo, como dije, estos suelen generar uniones de baja afinidad. O sea, en la adhesión también deberían haber uniones de baja afinidad, pero para que no haya eso, aparecen otras proteínas que no son las protagonistas en el proceso, pero sí ayudan a que se fortalezcan las uniones y se generen interacciones de alta afinidad. Acá están las quimiosinas, que son liberados por los macrófagos y al unirse al endotelio, activan este estado de alta afinidad, entonces así ya el leucocito irse a una zona del vaso sanguíneo. Y ya. Y luego está ya la transmigración a la epidésis que está protagonizado por las quimiosinas. Migración o diapesis. Acá ya, es esta parte de aquí. Acá las quimiosinas sí son las protagonistas, ¿no? En el anterior paso de la adhesión eran las que ayudaban a que se puedan generar interacciones de alta afinidad, pero no como tal las que eran parte de la unión, sino solo ayudaban a que se active esa unión. Entonces aquí en la diapedesis sí, las quimiosinas son las que van a permitir que el leucocito pueda migrar a través de estos espacios interendoteliales que se crearon en la reacción vascular. Entonces aquí ya hecho del espacio interendotelial, el leucocito puede salir, ¿no? Y también para eso las quimiosinas van a producir que, mejor dicho, va a haber un cambio en el citoesqueleto, una reorganización en el citoesqueleto para que la forma de los leucocitos se pueda acoplar también al espacio. Acá se ve que tienen otra forma, ¿no? Sobre todo se generan filopodios que son como unos brazos que pueden salir de la célula. Y ya la quimiotaxis es que estos leucocitos, una vez que hayan salido del vaso sanguíneo, migren al sitio de la lesión. La quimiotaxis es como un gradiente químico quimioatrayente que lo va a llevar y lo va a desplazar al sitio de la lesión. Y por eso es que los leucocitos son atraídos de esa forma, ¿no? Y ya finalmente se produce la fagocitosis, que es lo que van a hacer estos leucocitos, que es fagocitar, pues, ¿no? Comerse, por así decirlo, a los microbios. Ya. Y bueno, hasta ahí es lo que es el proceso inflamatorio. Acá está también una tabla que muestra lo que son las moléculas endoteliales y de adhesión de los leucocitos, o sea, cuáles son las moléculas que se han unido en este proceso. Por ejemplo, está acá la selectina L, la E, la P, y cuáles son sus ligandos con los que se van a unir. Igual aquí está la ICAM, la BCAM, que son los que están en el endotelio, ¿no? Eso también es para revisar, pero no suele preguntarse mucho. Más que todo es saber quiénes son las proteínas principales de cada paso y bueno, de qué tratan, ¿no? Ya. Y bueno, esto es un poco para explicar lo que es la fagocitosis, que era el último paso de la reacción celular. Básicamente, la fagocitosis va a consistir en el primero reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida por el leucocito, se atrapa y se forma una vacuola, como se puede ver, que al juntarse con un lisosoma, que los lisosomas tienen enzimas líticas, va a denominarse fagolisosoma. Entonces, por medio de estas enzimas se va a degradar el microbio y ya en eso consiste básicamente la fagocitosis, que sería el último paso de la relación celular. Y también aquí está la activación leucocitaria que indica cómo o cuáles son las señales por las que los leucocitos empiezan a viajar o empiezan a hacer sus funciones, ¿no? Que puede ser por receptores acoplados a proteína G, por receptores tipo TOL, por receptores de citocinas o por receptores fagocíticos como tal. Y estas son el resultado en cuanto a la función que termina haciendo el leucocito. Y ya. ¿Hasta ahí del proceso inflamatorio tienes alguna pregunta? No, de momento todo claro. Ya, gracias. Entonces, continuando ahora los mediadores de la inflamación. Seguimos en inflamación aguda. Estos mediadores son, entre los más importantes están las aminas vasoactivas, están productos lipídicos como prostaglandinas, leucotrienos, citocinas y quimiosinas.
y tienen dos orígenes. Pueden ser ni bien secretados por células, específicamente por un proceso denominado de granulación, que son, quiere decir que adentro ya tienen a la histamina y van a liberarlo. Eso puede pasar en el caso de los mastocitos o también de basófilos, los que son capaces de hacer esa desgranulación, o bien sintetizados de novo, cuando se trata de células. Acá en esta imagen se puede ver. Cuando se trata de origen celular, puede ser por gránulos secretorios o por sintetizados de novo. Entonces, por gránulos secretorios, acá están mastocitos, basófilos, plaquetas, y estos son los mediadores específicos que son generados o sintetizados de esa forma. Y si son sintetizados de novo, son ya también de otro tipo de células, ¿no? Entonces, entre las otras características generales de los mediadores son que son producidos en respuesta a estímulos ofensivos, que son de vida corta, vida breve, porque son rápidamente degradados luego de que ya cumplieron su función, y que entre ellos pueden estimular la liberación de otros. O sea que un mediador puede estimular la liberación de otros mediadores. Ya. Entonces, en los de origen celular, como ya estaba aquí en la imagen, tenemos las aminas vasoactivas, que ya había mencionado uno, que era la histamina. También los derivados del ácido araquidónico que son formados desde la membrana celular, desde los fosfolípidos de la membrana, por medio de una enzima que es la fosfolipasa 2, se forman estos derivados que son prostaglandinas y leucotrienos, los más importantes. Eh, y bueno, acá entre sus funciones, las prostaglandinas, por ejemplo, lo más importante es que su función es la vasodilatación. Y de los leucocitos, de los leucotrienos, su función es la vasoconstricción. Luego también están otros mediadores como el factor activador de plaquetas, las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, las citocinas y las quimiosinas que ya he estado mencionando, enzimas lisosómicas y que van a destruir los agentes etiológicos de la inflamación y algunos neuropéptidos. Y en cuanto al origen plasmático, tenemos lo que son también de dos partes. Pueden ser del sistema de complemento, que es este de aquí, o del sistema de coagulación. Entonces, del sistema de complemento, no sé si recuerdas, en inmunología se ve esto de la cascada o todo lo que es la generación de proteínas de complemento. Van a haber dos anafilotoxinas importantes que son mediadores de inflamación también, que son la C3A y la C5A. Ya, y del sistema de coagulación es la trombina y la bradicinina. Ya, entonces aquí también en la imagen se puede ver, ¿no? El sistema de complemento incluso en esta imagen incluyen todo el complejo de ataque membrana que se encarga de la lisis celular. Pero ahorita voy a hacer voy a recordar también un poco sobre el sistema del complemento. Y sobre el sistema de coagulación, está aquí también la bradicinina y que está generado por la activación del factor 12, que es el factor Heichmann, que también se considera un mediador plasmático. Y en el caso de los mediadores de origen plasmático, son mediadores que se han sintetizado en el hígado, pero que normalmente están inactivos, solo que se activan por la proteólisis. Esa es la diferencia en cuanto a los de origen celular y los plasmáticos. Bueno, y como comentaba, acá están los del sistema de complemento. Vamos a tener, acá están los mediadores que mencioné. La proteína C5A y C3A son los mediadores de inflamación, pero también en la teoría nos mencionan que hay tres vías, para recordar, ¿no? Tres vías del sistema de complemento, que es la vía alternativa, que se activa por moléculas microbianas, que son endotoxinas, la vía clásica por la unión entre el antígeno y el anticuerpo, y la vía de lecitina, que está aquí último, por la unión a la manosa, o sea, la unión de lecitina con manosa, que finalmente activa la proteína C1. Pero que todas estas vías convergen en la formación de la C3 convertasa. La C3 convertasa va a dividir en dos proteínas, la proteína C3, C3A y C3B. Entonces, la C3A es la que se considera como anafilotoxina y la C3B sí puede servir, por ejemplo, para fagocitosis, para la opsonización, que es el reconocimiento de, para que sirva para el reconocimiento de la bacteria o del patógeno y se pueda fagocitar.
o también para ser parte del complejo de ataque membrana, que de lo que se encarga es la lisis del microbio. Entonces, ese es en cuanto al sistema de complemento. Y esas ya son las funciones generales, como en grupo, de todos los mediadores, que también es importante saber. Como ya mencioné, acá está la histamina y prostaglandinas, vasodilatación. Más bien aquí no hay vasoconstricción, pero los leucotrienos son los que se encargan de vasoconstricción. Acá está el aumento de la permeabilidad vascular, también algunos, las anafilotoxinas, en la quimiotaxia, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1. En la fiebre también, la citocina de la fiebre es la interleuquina 1, eso también suele ser pregunta. En el dolor, los encargados son las prostaglandinas, la bradixinina y la sustancia P. Y ya como tal, para la lesión tisular van a estar los EROS, las especies reactivas de oxígeno y las enzimas lisosómicas. Y acá están los patrones de inflamación aguda. Son cuatro patrones. Tenemos primero la inflamación de tipo seroso. Esta es una inflamación con exudado que se caracteriza porque tiene bajo contenido en células y se produce en espacios creados o propiamente por la lesión o en cavidades corporales que están revestidas. No en su revestimiento, sino en cavidades corporales que tienen revestimiento. O sea, por ejemplo, el corazón que tiene el pericardio, el pulmón, el peritoneo. En ese tipo de lugares es donde se puede ver inflamación serosa. Pero lo importante de esto es que este tipo el líquido que contiene ahí, pues tiene que ser o es de bajo contenido en células, bajo contenido en leucocitos y no contiene microbios. Por lo que otro ejemplo también es una ampolla cutánea. Este es un ejemplo de ampolla cutánea. Sería de tipo este, de inflamación serosa. Yo creo que lo puse en el test, en el pretest. Bueno, y también otro tipo de inflamación es la inflamación fibrinosa. Y en este caso es porque hay un aumento en la permeabilidad vascular. Así como veíamos en la reacción inflamatoria que al aumentar la permeabilidad vascular salen diferentes proteínas, ¿no? En este caso va a salir el fibrinógeno. El fibrinógeno, al salir al espacio extracelular, se convierte en fibrina y es por eso que se dice que el estímulo de este tipo de inflamación es que hay una extravasación vascular importante o si no un estímulo procoagulante. Ahora, el estímulo procoagulante es porque en la cascada de coagulación, justo al último de todo el proceso de la formación del tampón, de coagulación, todo eso, se vuelve o se hace la generación de fibrinógeno en fibrina. Por eso también es otra forma por la cual se puede formar este tipo de exudado fibrinoso. O sea, puede ser porque hay una extravasación demasiado aumentada, una extravasación, y por ahí han salido muchas proteínas plasmáticas, entre ellas el fibrinógeno, o por un estímulo procoagulante. Y acá, en este tipo de inflamación, se dice que es característico sí en el revestimiento de cavidades corporales, o sea, no como tal la cavidad, sino en el revestimiento. Aquí sí sería en la pleura, en el pericardio, en el peritoneo o también en las meninges. Y algo interesante de este tipo de inflamación es de que si es que la fibrina no es degradada a tiempo, puede más bien convertirse en tejido cicatrizal. Esto es porque puede ser utilizada por los fibroblastos y van a reemplazar el tejido a manera de salvarlo, van a reemplazarlo por tejido cicatrizal, que es tejido conjuntivo. Lo malo de esto es que al intentar salvar el tejido va a perder completamente la función, entonces se vuelve un tejido sin función. Y esto es peligroso en el caso, por ejemplo, aquí el ejemplo que está acá es pericarditis fibrinosa. Entonces, si es que no tiene, el corazón ya no va a tener su tejido normal, puede obstruir su movimiento y además el tejido cicatrizal suele ser más grueso y eso también puede generar patologías cardíacas, ¿no? Ya, otro tipo de inflamación es la purulenta, que consiste en un exudado con pus que está formado por neutrófilos, por residuos de células necróticas y por líquido edematoso. Los neutrófilos, además, creo que no lo mencioné, pero son las células que son la característica de la inflamación aguda. O sea, siempre en cualquier tipo de inflamación aguda van a haber neutrófilos. Pero bueno, acá están por eso agregadas en el pus, junto con residuos y líquido edematoso. Y la etiología frecuentemente asociada al pus va a ser las infecciones bacterianas. Eh, Esto se asocia a un tipo de necrosis,
No sé si habrás visto la clase anterior o sabrás sobre la necrosis que se asocia a las infecciones bacterianas, por si acaso. Disculpa, la clase anterior no llegué a entrar, disculpa. Ah, ya. Ya, si no, igual lo explico. Cuando se habla de necrosis licuefactiva, es la necrosis que habíamos dicho que se genera o que está normalmente asociada a infecciones bacterianas. Y es por eso de que en este caso también se asocia a un tipo de inflamación purulenta. Por eso es que se puede relacionar esos dos temas, ¿no? Y bueno, finalmente, en la inflamación purulenta, la acumulación de pus se denomina absceso. Ya. Y la úlcera, ya. Y la úlcera sería el último tipo, que es un defecto o excavación local de la superficie de un órgano o un tejido que se produce por el desprendimiento del tejido necrótico que estaba inflamado. Esto solo se produce cuando hay necrosis y también hay inflamación presente cerca de ella. Eh, y incluso se dice que la úlcera gástrica es un ejemplo de la coexistencia entre inflamación aguda e inflamación crónica, porque la inflamación aguda está persistiendo, pero también hay un tejido que ya está dañado, ¿no? Por eso hay necrosis e inflamación. Ahora también sobre la úlcera, los tejidos más frecuentes donde podemos encontrar este tipo de inflamación son mucosas de la boca, gastrointestinal, genitourinaria, en la piel y también en el tejido celular subcutáneo de los miembros inferiores. Ya. Y para terminar con la inflamación aguda, vamos a ver cuáles serían los tres caminos que puede tomar una inflamación aguda, o sea, cuál es la evolución de la inflamación. Entonces, como habíamos dicho, diferentes tipos de lesión, puede ser un infarto, isquemia, infecciones bacterianas, toxinas o traumatismos directos, pero no tan fuertes, porque eso si no podría generar una inflamación crónica. Puede generar cambios vasculares, que sería lo que vimos como la reacción vascular, y también reclutamiento de neutrófilos, que es la reacción celular, y también la liberación de mediadores de inflamación. Entonces, ya, frente a esta inflamación hay tres caminos que puede tomar, ¿no? El más adecuado sería la resolución espontánea, en el cual se da sobre todo por lesiones no tan fuertes o por estímulos no tan difíciles de erradicar, ¿no? En los que no ha habido tanta destrucción del tejido y donde sí se pueden eliminar los residuos, se puede resolver el líquido del edema que se haya formado y el tejido se puede regenerar y también, y sobre todo volver a su función normal, que es lo que se quiere buscar, ¿no? El otro camino sería la cicatrización o fibrosis. Este es el segundo. Este es acá el primero. Bueno, este es un término medio porque aquí sí se salva el tejido cuando se reemplaza por tejido conjuntivo, pero como había dicho, en la inflamación fibrosa, hay pérdida de la función completamente. Entonces, es como si fuera una manera de tapar el tejido, pero sí, de todas formas está dando algún tipo de curación, ¿no? Con la reposición del tejido conjuntivo. Y ya el peor caso sería la inflamación crónica, que se da porque, sobre todo, cuando el estímulo lesivo ha sido demasiado fuerte o no puede ser controlado ya por la respuesta inflamatoria aguda. Y además porque persiste, o sea, no se elimina. Entonces, al persistir, puede haber, da sobre todo lo que es, estos ya son características de inflamación crónica, que es la angiogenia, que es la generación de vasos sanguíneos, el infiltrado de células mononucleares y la cicatriz también incluye fibrosis. Y bueno, acá como dice, puede ser o puede ser una consecuencia de un estímulo persistente luego de una inflamación aguda, o bien también puede ser directamente por un estímulo muy fuerte, ¿no? Que puede ser infecciones víricas, infecciones crónicas, acá está, como dije, lesiones persistentes o enfermedades autoinmunitarias. Ya. Y todo eso es inflamación aguda. ¿Tienes alguna pregunta sobre inflamación aguda? Mm, Me parece que de momento todo claro con inflamación aguda. Ya, ya listo, gracias. Entonces, bueno, voy a continuar con
La segunda parte, que ya es pequeña, solamente es de la inflamación crónica. Eh, bueno, acá lo más importante es saber cuáles son las células representativas y también cuáles son las características morfológicas que se ven en los tipos de inflamación crónica, ¿no? Que son células mononucleares. Eso sí es lo más importante, que quisiera que se queden de cada uno. En la inflamación aguda, las células características son los neutrófilos o los polimorfos nucleares, y en la crónica son los mononucleares. Entre ellos están los macrófagos, acá no, en esta imagen no está, pero están los macrófagos, las células plasmáticas, los linfocitos, los histocitos y los eosinófilos. ¿Ya? Entonces eso sería. Ya, como introducción. Y ahora sí, la inflamación crónica se trata de más bien una respuesta de duración prolongada. Esta va a durar semanas o meses y consiste en un proceso simultáneo porque es como que el tejido está siendo lesionado, pero al mismo tiempo está intentando recuperarse. Entonces, esos dos procesos están pasando en la inflamación crónica, porque finalmente fracasa la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, es como un estado de que el tejido sigue o persiste la lesión, pero también está intentando curarse al mismo tiempo. Y por lo cual tiene una duración bastante prolongada, ¿no? Eso es lo que caracteriza la inflamación crónica. Las causas son tres principalmente. Como ya había mencionado en imagen anterior, puede ser por infecciones persistentes, o sea, un estímulo que no se ha erradicado, o microorganismos muy difíciles de erradicar. Un ejemplo de inflamación crónica muy común es, por ejemplo, la infección por Mycobacterium tuberculosis, que es un microorganismo bastante difícil de erradicar. Otros también, otros virus, parásitos, hongos. Otra causa también son las enfermedades de hipersensibilidad, que quiere decir cuando hay una activación excesiva o inapropiada del sistema inmunitario contra. Pueden ser, por ejemplo, también por la generación de autoantígenos que nos ataquen y ataquen o finalmente disminuyan la respuesta que estamos dando con la inflamación aguda. Entonces eso también puede llevar a la inflamación crónica o finalmente la exposición prolongada a algunos agentes tóxicos. Puede ser agentes exógenos o endógenos. Los exógenos pueden ser, por ejemplo, el sílice, que provoca la silicosis en los pulmones, o endógenos puede ser la acumulación de colesterol que provoca aterosclerosis, ¿no? Y algunos ejemplos que no mencioné en el caso de la hipersensibilidad, que también son ejemplos de inflamación crónica, son la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. Son ejemplos de enfermedades autoinmunitarias que también se relacionan con inflamación crónica. Acá era de Mycobacterium tuberculosis y aquí el sílice y las placas de ateroma con colesterol. Ya. Y bueno, las características morfológicas, como dije, es la infiltración de células mononucleares. ¿Recuerdas las células que mencioné al inicio? Que habían algunas para inflamación crónica, que están en la diapositiva anterior. Ah, no, no, disculpa. Me acuerdo los de la inflamación aguda, los neutrófilos y los, Ujú. pero de la crónica no me acuerdo. Ah, ya. No, bueno, igual está bien. Sí, inflamación aguda son neutrófilos. Inflamación crónica, como mencioné, son células mononucleares. O sea, entre ellas están, la más importante que no está en la imagen, son los macrófagos, pero otras también son las células plasmáticas, los linfocitos, los histocitos y los eosinófilos. Todo lo que sea células mononucleares. Entonces, macrófagos, linfocitos, y en el libro también mencionan eosinófilos y mastocitos, si no me equivoco, mastocitos. Ya. Y bueno, ya. Bueno, otra característica también, además de las células mononucleares, que es lo más importante, es la destrucción de los tejidos por el mismo agente que persiste ahí, ¿no? Y finalmente los intentos de curación, que, o sea, en la inflamación crónica también vamos a encontrar fibrosis, cicatrización, ya, fibrosis y cicatrización.
que también puede presentarse junto con la inflamación crónica. Ya. Y ahora las células más importantes, como estuve mencionando, son los macrófagos y los linfocitos. Los macrófagos, son las más predominantes en realidad y son células tisulares que pueden derivar o de la médula ósea o del saco vitelino. De la médula ósea van a ser generadas a partir de células madre hematopoyéticas que luego maduran a monocitos que tienen una vida media de 1 hora y luego a macrófagos que ya tienen una vida media más prolongada. Este, y además, otros orígenes de células más especializadas son las del saco vitelino, que también puede generar otros macrófagos. Además, los macrófagos, según su localización, tienen nombres distintos. Por ejemplo, en el hígado, los macrófagos se llaman células de Kupffer. En, en el sistema nervioso central se llama microglía y también en el vaso, en los ganglios linfáticos, se pueden llamar histocitos, histocitos sinusales. Y en los pulmones, bueno, no tienen un nombre especial, pero también hay ahí, son macrófagos alveolares, ¿no? Se puede inferir mejor. Macrófagos alveolares en los pulmones. Y luego, algo importante que también lo explican en la teoría es las dos vías por las que se generan los macrófagos. Hay una vía clásica y una vía alternativa. La vía clásica son los macrófagos que también se denominan macrófagos M1, que se generan a partir como respuesta a productos microbianos, que van a utilizar lo que sería esta citosina, que es el interferón gamma. Y con ello se generan macrófagos de tipo inflamatorios. Lo que buscan estos macrófagos en realidad, o sea, utilizan la inflamación, pero para poder destruir a los microbios y por medio de la respuesta inflamatoria, ¿no? Por eso es que liberan especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, todo para poder matar al microbio. O también otras citocinas, interleuquina 1, interleuquina 12 y 23, para poder inducir la inflamación. Y por el otro lado está la vía alternativa con los M2. Estos son los como que los calmados porque van a ser más bien inducidos por otro tipo de citocinas, ya no por interferón gamma, voy a hacer con otro color mejor. Ya no por interferón gamma, sino por interleuquina 13 y 4 y sirven más bien para reparar los tejidos. Como habíamos dicho, luego del proceso inflamatorio, luego de que termina todo el proceso de inflamación, se tiene que regular la respuesta, es decir, darle fin a la respuesta para que no continúe y se vuelva perjudicial, y también reparar los tejidos. Entonces, eso es lo que hacen los M2, reparar los tejidos por los efectos antiinflamatorios. Por eso acá utilizan factores de crecimiento, como el factor de crecimiento tisular beta, y también la interleuquina 10 para los efectos antiinflamatorios. Esa es la diferencia entre las dos vías o los dos tipos de macrófagos que se pueden encontrar. Destruir a los, uno para destruir a los microbios y otro para la reparación de los tejidos. Entonces es como que se complementan, ¿no? Y ya sobre los linfocitos, debemos saber que estos van a ser también característicos en la inflamación crónica. Vamos a tener aquí que hay sobre todo tres subgrupos en cuanto a las células TCD4. Están los TH1, los TH2 y los TH17. Los TH1 liberan la citosina interferón gamma, los TH2 la interleuquina 4, 5 y 13. Y según las vías que vimos ahorita de los macrófagos, entonces, por ejemplo, los TH1, si liberan los interferón gamma, ¿con qué vía de los macrófagos se relacionan? ¿Con la vía clásica o con la vía alternativa? Ah, me parece que era con la vía clásica. Ujú, sí. Sí, con la vía clásica sería por el interferón gamma y en el caso de los TH2, como acá están interleuquinas 4, 13, sería con la vía alternativa.
Bien, por eso también se relacionan los linfocitos con la activación de los macrófagos. Justo ahorita, luego de explicar para qué es cada TCD4, voy a explicar cuál es la interacción entre ambos. Y también están los TH17 que liberan interleuquina 17. Los TH2 sobre todo se relacionan también a la activación de eosinófilos para la respuesta contra parásitos como el mintos. Eso sí es importante en los TH2 y bueno, los demás son generales, como ya hemos visto, se pueden relacionar con los macrófagos. Bueno, y ahora la interacción entre macrófago y linfocito es que como ya estuve explicando, el linfocito, perdón, lo que va a hacer es activar a los macrófagos en sus diferentes vías, según sea necesario, va a liberar o interferón gamma o interleucina 4 y 13 para poder generar estos macrófagos o M1 o M2. Entonces, ya cuando el macrófago está activado, puede pertenecer a los granulomas o puede realizar sus funciones inflamatorias o antiinflamatorias. Y además, los macrófagos activados también sirven para estimular o, mejor dicho, para presentarles antígenos a los linfocitos. Eso también es un tema bastante de inmunología, pero que se vuelve a repetir acá para poder entender la respuesta inflamatoria, ¿no? Porque acá está, los macrófagos, además de que pueden ser activados por los linfocitos, ellos también les ayudan a los linfocitos a saber en qué diferenciarse, o sea, si necesitan una respuesta inflamatoria o antiinflamatoria, dependiendo del antígeno que le estén presentando, ¿no? Por eso hay ciertas células que son presentadoras de antígenos. Entre ellas no solamente están los macrófagos, sino también las células plasmáticas y también los linfocitos B. Pero bueno, acá solo estamos hablando de los macrófagos. Y esa es la relación y la interacción que tiene el macrófago y el linfocito. Y finalmente, la inflamación granulomatosa. Ya. La inflamación granulomatosa es una forma también de inflamación crónica, pero que se asocia a casi todo lo que hemos visto, ¿no? Macrófagos, linfocitos y a la necrosis, y a una necrosis de tipo central que se va a ver dependiendo de la lámina. Ahora, la inflamación granulomatosa puede estar en distintas enfermedades. Acá esta tabla es importante. Muchas de las tablas que están en las clases siempre se las tienen que aprender para el examen porque siempre viene, casi cualquier parte de la información que está en la tabla viene. Por ejemplo, tenemos aquí de la tuberculosis, la causa Mycobacterium tuberculosis, como les había dicho también en la clase anterior, que se relaciona con la necrosis casiosa. Acá está, granuloma casioso puede también tener este tipo de margen granulomatoso, que ahorita voy a explicar de qué está conformado. Luego también podemos encontrar inflamación granulomatosa en la lepra, en el sífilis, en la enfermedad por arañazo de gato, en la sarcoidosis y en la enfermedad de Crohn, que también es denominada la enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahora solo falta explicar los dos tipos de granulomas que hay. Hay un granuloma de cuerpos extraños y granulomas inmunitarios. Bueno, es fácil entender porque los de cuerpos extraños